Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 46 en numeración humana y el episodio número 45 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este episodio donde vamos a continuar hablando y aprendiendo un poco más de lo que es el camino de la programación y este tema que por lo menos a mí personalmente me fascina. Así que damos arranque a lo que es el episodio de hoy. Ya increíble es el número, si lo contamos bien o como lo contaríamos nosotros, ya el episodio número 46. Increíble cómo pasa el tiempo, ya dentro de poco va a ser un año, en enero, un mes y alguito que falta, así que arrancamos con lo que es el episodio de hoy, siguiendo con el tema que habíamos comenzado la semana pasada, no sin antes saludar a los que van ingresando al chat del en vivo, y si no saben lo que estoy haciendo la referencia, pásense al chat que está en Spreaker, que es donde van a poder opinar, hablar, decir lo que se les cante, en lo posible no insultar, pero la idea es justamente pasarla a disfrutar, hablar del tema que se habla en el podcast, hablar de cualquier cosa. Del chat salieron cada cosa, que Dios mío, pero la verdad que uno lo lee y por lo menos se divierte y hay veces que salen preguntas, hay interacción, está muy bueno, así que pásense por ahí y si tienen alguna dudita, vale plantearla en el chat. Saludamos acá a Damián Tiscornia, el propietario desde la barra Bell, donde entran 2 y pagan 3. ¿Cómo está, Dami? ¿Todo bien? Y saludamos acá a Eddie que dice: buenas noches, gente. ¿Cómo está, Eddie? ¿Todo bien? Ya arrancando lo que es la semana, Eddie, copropietario de lo que es el podcast La Zona Retro, que próximamente creo que cambia el nombre, ya me tengo que poner un poco al tanto con eso, pero van a hablar de películas, series, de temas misteriosos, de todo un poco, porque también está en esos días de hablemos de algún tema así, de temas retro, hay de todo, así que pásense también por lo que es la zona retro, y de la barra Bell, donde vamos a hablar de lo que es tecnología, las distintas noticias que fueron surgiendo a lo largo de la semana, y algún tema que por ahí nos va interesando, que sacamos alguno especial, y la verdad que está bastante bueno. Así que terminando con lo que es el saludo y la bienvenida de la gente a lo que es el chat, y esperemos que se vaya incorporando más gente, vamos a comenzar con lo que es el tema de hoy. No sin antes mencionar lo que vimos la última semana o la semana pasada. Recomiendo siempre pasarse a los episodios anteriores, en especial cuando son estos de parte 2, porque cuando decimos parte 2 generalmente es porque hubo en un principio una parte 1. La idea o la semántica de parte 2 es esa. Pero siempre hacemos una recapitulación tratando de recordar algunas cositas que fue lo que vimos en el episodio anterior. En este caso, en el episodio anterior lo que vimos era la interfaz gráfica de usuario, que era el elemento o el componente de software que se encargaba de interactuar o de generar la interacción entre el usuario y ya sea el software o el software en general, pero en este caso sería de los programas y del sistema operativo. ¿Por qué remarco los programas y el sistema operativo? Porque técnicamente la interfaz gráfica de usuario también es parte del software. Entonces la idea de la interfaz es como ser justamente una interfaz o un intermediario, es algo que brinda como una traducción o una conexión. Nosotros no sabríamos qué es lo que sucede en una computadora si no contásemos con una interfaz gráfica de usuario. Ahora bien, hablamos de lo que era el diseño de una interfaz gráfica de usuario, que básicamente era o estaba compuesta de distintos componentes, ya sea por ejemplo componentes grandes, siendo generalmente ventanas, los cuales a su vez poseen contenedores o frames, o sea, containers o marcos, bastidores, como lo quisiéramos ver, para montar distintos elementos y ahí mostrar información, como ser páginas web, listas de mensajes, otros paneles y así un montón de cosas más. Y lo que eran componentes más pequeños, los cuales casi siempre servían como ingreso de información del usuario. Por ejemplo, un botón es para accionar algo. Por ejemplo, un slider es para indicar un porcentaje. Por ejemplo, un checkbox es para indicar un valor de verdad o falsedad. Y así tenemos un montón de componentes. Por ejemplo, una barra de carga. En este caso, la barra de carga no le podemos ingresar nada, pero es básicamente un reflejo hacia nosotros de algo que está cargando o de un proceso. Eso no lo mencionamos, pero sí es otro de los componentes de la interfaz gráfica. Y entra dentro del grupo de los componentes de pequeño tamaño. Algo que nombramos en el episodio anterior y que creo que es bastante curioso y es interesante, y de hecho la idea es profundizarlo, es que hay diferencia entre lo que uno ve y lo que realmente es. La idea de la interfaz gráfica es dar una abstracción y en realidad la interfaz gráfica está haciendo otra cosa de fondo. Por ejemplo, nosotros vemos un puntero, cuando hacemos referencia al puntero del mouse,
Pero realmente para la computadora no es una flecha. Para la computadora es un punto. Fin. Después uno lo ve como flecha porque es un simbolismo, es una metáfora mejor, es algo que el ser humano entiende mejor. Bueno, una flecha sirve para indicar algo. Entonces, bueno, uno lo entiende así. De hecho está el concepto histórico de que la flecha originalmente era recta, pero después la hicieron inclinada para que se viera un poco más, debido a que los gráficos en aquella época no eran muy permisivos. Y finalmente, con el paso de los años, no se cambió y quedó como está hoy en día. Realmente la flecha hubiese sido bastante diferente y no se lo cambia por cuestiones de comodismo. Ya todos saben qué es lo que representa la flecha. En cambio, si cambiáramos el signo, que de hecho lo podemos cambiar, se lo puede personalizar, uno estaría como no tan acostumbrado a eso, diría, no, para yo estoy acostumbrado a usar una flecha. Después se adapta a uno, pero todo bien. Así que para evitar el cambio mantenemos la flecha actual. Pero lo importante a remarcar de esto es que existen distintas metáforas o distintos usos que se le da. Y en este caso, por ejemplo, en lo que vemos en la interfaz gráfica es una cosa y lo que vemos internamente era otra. Recordemos que, por ejemplo, un botón era un rectángulo, finalmente. Era un rectángulo buqueado en un sistema de coordenadas interno, el cual representa a un panel o un componente, y en base a ese sistema de coordenadas ubicamos un rectángulo, y cuando hacemos clic en realidad lo que estamos diciendo es, mientras está haciendo clic y está dentro del recuadro, bueno, accionamos algo que el diseñador o el desarrollador va a ser el que se encargue de hacerlo. Y eso es algo curioso que muchos no lo piensan. Uno piensa, bueno, yo hago una interfaz gráfica, voy a poner botones y los botones van a hacer algo. Pero la verdad que es bastante interesante saber cómo funciona, porque incluso uno puede crear sus propios componentes de interfaz gráfica. Generalmente en lenguajes vienen, por ejemplo, bordes, paneles, botones. Hay distintos componentes base que, si quieren, en episodios más adelante los podemos discutir de cuáles son los componentes básicos, sus funciones, una mínima descripción del funcionamiento interno, y a su vez el englobar en general lo que son los distintos componentes con los que contaríamos para alguien que quiera empezar a trabajar lo que es el diseño de interfaces gráficas, saber con lo que se puede topar. Obviamente van a haber variaciones dependiendo del lenguaje y puede que varíe un poco el nombre, pero en general los componentes bases son lo mismo. Ahora bien, con componentes bases podemos crear otros componentes o incluso modificar los componentes existentes. Por dar un ejemplo, en Java existe el Abstract Button, que es un botón abstracto, del cual se deriva al final lo que es el botón como lo conocemos. O por ejemplo, en Java, voy a hacer referencia a Java porque es por ahí lo que más tengo experiencia con respecto a interfaz gráfica y a leer la implementación interna, porque algo curioso que puede hacer en Java muchas veces es leer la implementación interna, cómo están las cosas, y es bastante interesante. Cuando te das cuenta que tenés un ratito de tiempo libre y le das al F3 en Eclipse, pasan cosas fabulosas como entrar a leer la documentación y a leer el código fuente, lo cual sigo diciendo que está bastante bueno, y de hecho aprendes muchísimo el cómo usar algo leyendo el código fuente, incluso más que leyendo la documentación, porque a veces que la documentación no es la mejor que podría haber. Entonces, viendo un ejemplo más, veríamos lo que eran las ventanas. Hay un tipo abstracto que representa las ventanas en general, que se llama, por ejemplo en Java se llama window. Window representa una ventana, no Windows, window, de ventana en inglés. Pero a su vez, por ejemplo, tenemos dos derivados, del cual uno es el JFrame, que el JFrame representa una ventana tal cual la conocemos de un programa. Cuando nosotros abrimos un navegador, abrimos un explorador web, abrimos una aplicación, casi siempre se abre en una ventana. Y eso, por ejemplo, es un JFrame en lo que respecta a Java. Y después también tenemos lo que es el JDialog, que es una ventana de diálogo, un diálogo que aparece, por ejemplo, una advertencia diciendo, advertencia, usted está queriendo borrar un archivo, ¿está seguro? O un diálogo con información diciendo, bueno, las acciones se han podido concretar correctamente. O ha habido un error y reportar un error, pedir el ingreso de cierta información, es como, bueno, ingrese el usuario. Eso pasa muchas veces cuando queremos ingresar a la configuración de un router, por dar un ejemplo. Uno ingresa a la IP y le dice, bueno, le salta una ventana y dice, bueno, ponga el usuario y la contraseña, y vemos como es una ventana de diálogo muchas veces que aparece requiriendo información. Entonces vemos como de un componente salen dos, y a uno a su vez puede modificar los comportamientos de estos componentes o incluso implementar el suyo propio. Casi nunca se hace por cuestiones de que, bueno, implementar una ventana con todas las cosas es como medio molesto. Pero por ejemplo, en base a la ventana abstracta podemos crear nuestra propia ventana, lo cual no tendríamos que implementar tanto, y lo cual nos viene bastante bien. Así que después de toda esta recapitulación e incorporando algunos conocimientos que no habíamos visto, quiero que hablemos de los componentes del sistema de ventanas, que ya lo habíamos visto muy por encima en el episodio anterior.
Hablamos que teníamos, por ejemplo, y esto lo describimos por capas, porque muchas cosas en lo que es la programación, el diseño y hardware viene por capas. Contamos con lo que es la capa de hardware, la capa de kernel. La capa de hardware hace lo que dice, es justamente el hardware, conocido también como la capa 0. Después venimos con la capa de kernel, que es la parte base del sistema operativo, con la cual nosotros vamos a interactuar. Uno no interactúa con el hardware directamente, sino con el kernel. Si quieren tener más información de eso, pásense por los primeros episodios de CodeTime, donde explicamos lo que era un sistema operativo y sus componentes, y hablamos del kernel, que de hecho si uno lee cómo funciona es también bastante fascinante. Ya le digo, la idea de esto es que si a uno le gusta y empieza a leer, se entera de tantas cosas, y si a uno le gusta también lo disfruta. Así que sí, uno puede pasársela divirtiéndose leyendo implementaciones, es increíble, ¿no? Después tenemos un servidor de pantalla junto a un administrador de ventana. El servidor de pantalla es justamente como el controlador, o cómo vamos a manejar la información en pantalla. Y ahí vamos a tener lo que es el administrador de ventana, que es una abstracción con la cual vamos a poder trabajar, para poder simplificarnos el trabajo y decir, bueno, no vamos a tener que implementar todo, sino que simplemente trabajamos sobre el administrador de ventana. Y finalmente sobre eso tenemos lo que es la interfaz gráfica, que trabaja con el servidor de pantalla, con lo cual vamos a simplificar mucho y vamos a interactuar con la interfaz gráfica, y en parte vamos a hacer la interfaz gráfica. Finalmente, como nos damos una idea, tenemos lo que es una capa extra, que es el usuario, también el mayor causante de defectos en software, casi siempre, y causante de grandes dolores de cabeza. Así que vamos ahora a saludar a Genji, que se hace presente y dice: hola, saludos, excelente tema. Hola Genji, ¿cómo está? ¿Todo bien? Como siempre digo, a sentarse, ponerse cómodo y a disfrutar de lo que es el podcast. Acá dice, creo que este es el tema que faltaba. Uy, si no sabes todo lo que falta. De hecho, nada, mejor lo dejo más para el final y digo una idea por lo menos que tengo para seguir afrontando un poco este tema. Porque con lo que estamos viendo son por ahí conceptos más generales y teóricos que no podemos avanzar sin tener esto. Pero justamente mi idea es profundizar un poco más y describir componentes, el cómo crear ciertas cosas, lo cual viene a ser bastante útil y creo que algunos van a tener ganas de escucharlo por lo menos. Pero vamos a dejarlo para después, más cerca del fin del episodio, así los dejo con las ganas. Traten de no adelantar lo que lo escuchan en diferido, disfruten del podcast. Entonces, la idea de una interfaz gráfica, como siempre, es hacer de intermediario, y en este caso la idea también es de permitir al usuario, sin ser un experto, trabajar con la interfaz gráfica y trabajar con lo que es el software. Algo que veíamos en lo que era la interfaz de línea de comando era que era bastante complicada de manipular, cosa que la interfaz gráfica de usuario brinda muchas abstracciones y muchas cosas más simples, más claras. La idea es ser mucho más simple. Y vamos a hablar de, por ejemplo, uno de los paradigmas que existen en lo que es el diseño de interfaz gráfica, y en este caso nos vamos a enfocar en principio, porque vamos a hablar justamente de lo que sigue con respecto a esto, de otra cosa, pero en principio vamos a hablar de lo que son sistemas enfocados a equipos de sobremesa, es decir, a sistema operativo que nosotros veríamos en equipos de sobremesa, como decir los sistemas basados en Linux en su mayoría. Tenemos lo que son los sistemas basados en Unix que existen, que no son Linux, existen sistemas. MacOS es un derivado, creo que de BSD, así que no lo vamos a contar, pero existen derivados de lo que es Unix y BSD, es como una mezcla medio rara que hay dando vuelta. Pero existe, por ejemplo, Solaris y sistemas así, que no son tan usados a lo que es nivel comercial, pero existe. Tenemos, por ejemplo, el sistema el más conocido y por excelencia, Microsoft Windows, y tenemos el sistema OS X. ¿Por qué no incluyo Android, no incluyo iOS, no incluyo Windows Mobile ni nada de eso? Por cuestiones de que justamente eso viene después. Saludamos acá a Francisco también, que dice: hola chicos, buenas noches. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien. Un saludo y, como siempre digo, arranquemos, o mejor dicho, sigamos con el tema. ¿Cómo se lo conoce a este tipo de interfaz gráfica de usuario, las cuales trabajan generalmente en equipos de sobremesa? Se lo conoce generalmente con el acrónimo de WIMP, o WIMP, como lo queramos pronunciar, que es básicamente el acrónimo de Windows Icon, Menu y Pointer, lo cual sería menú, icono, Windows, icono, ventana, icono, menú y puntero. Es decir, las ventanas como las conocemos del sistema de ventanas, los iconos típicos,
los menús, con lo cual vamos a poder realizar cierta interacción, y el puntero, que es el típico puntero del mouse, y eso se lo engloba dentro de la categoría conocida como WIMP. La interacción básicamente la vamos a realizar obviamente con un hardware, pero internamente lo que vamos a tratar de representar es un montón de componentes mostrados en pantalla y un componente el cual va a realizar interacciones, el cual es el puntero. La idea de la interfaz gráfica de usuario es tratar de utilizar las cosas más visuales posibles. ¿Qué más visual que esa flechita virtual que aparece? Porque esa flechita, ya se dará una idea, que no es real, no es algo tangible, no es algo que exista realmente. La flechita, recordemos que era una representación de un punto representado en pantalla. ¿Para qué nos servía ese punto representado en pantalla? Para indicar la posición actual. Nada más. Después, con la posición actual más algunas acciones como presionar botones y cosas así, vamos a accionar cosas, vamos a generar eventos. Justamente la programación enfocada a interfaz gráfica de usuario trabaja en base a eventos. También la basada en línea de comandos, pero es diferente. ¿A qué me refiero con que trabaja eventos? Una aplicación en sí no haría nada. En principio hay aplicaciones que ya hacen trabajo, aunque nosotros no le digamos nada. Pero por ejemplo, muchas veces se va a estar esperando una interacción del usuario en el sentido de decir, dame una acción a realizar, presiona un botón, tilda algo, ingresa un texto, hacer distintas cosas. Y justamente cada vez que hacemos algo de esto, desencadenamos una acción que puede no hacer nada. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros ponemos un cuadro de texto y no le decimos que lea el cambio que hagamos en el campo? Porque por ejemplo algo que podemos leer en un campo de texto es modificaciones que le hagamos al campo. Y por ejemplo cuando presionamos Enter, son por ejemplo dos acciones bases que vamos a poder hacer. Y uno diría, pero bueno, yo escribo algo, ¿qué pasa? Recordemos algo que hace Google cuando buscamos. Cuando nosotros estamos buscando, tenemos la búsqueda instantánea que ya nos va mostrando una previsualización. Y lo hace en tiempo real al punto de que nosotros borramos un carácter y el resultado se ajusta. Ahí por ejemplo es donde tenemos el hecho de que esté dedicado a evento o que se lance un evento. Ahora cuando nosotros presionamos Enter se lanza otro evento que es buscar. Acá dice Francisco Damián, totalmente, ¿qué sería la informática sin esa flechita? ¿Qué sería de la informática sin Jobs y Gates? Son dos grandes referentes de lo que es el mundo de la informática y eso no se lo puede negar. Personas limpias o no limpias, eso no lo vamos a poner en discusión en este caso, o sea, no es la idea. En este caso estamos hablando de logros que tenemos hoy en día, en los cuales gracias a eso podemos trabajar, gracias a eso tenemos interfaz gráfica, gracias a eso podemos utilizar, y de hecho una de las razones por las cuales se masificó el uso de la computadora es que tengamos interfaz gráfica y que sea más accesible a la gente, en el sentido de que sea más simple de usar. Además de que se volvió más asequible y el precio disminuyó muchísimo. Esto acompañado obviamente de un gran avance tecnológico, miniaturización y bla bla bla. Entonces, vemos que tenemos un elemento o un componente virtual, además de todas las ventanas y los iconos y menús y cosas así, tenemos lo que es un puntero y recordemos que es un simple punto. No es nada más, internamente es un punto. Después juntamos con otras cosas y desencadenamos más cosas. La información la vamos a organizar en lo que son ventanas, por eso es el WIM de Windows, de tener ventanas. Nosotros cuando trabajamos ya estamos muy familiarizados, ya no necesitamos ni que nos digan qué es una ventana, porque uno dice, bueno, una ventana es esa cosa cuadrada, rectangular o con la forma que se te cante para guardar carpetitas o donde está el programa o cosas así, y poder tener abierto varias cosas a la vez. Originalmente recordemos que los sistemas operativos solamente podías hacer una cosa a la vez, y el sistema de ventana, una de las cosas que te posibilita es al menos emular hacer varias cosas. Hubieron en principio también sistemas secuenciales en los cuales tenía, aunque tengas muchas ventanas, solamente trabajaba la que estaba enfrente y las que estaban detrás, como que bueno, hasta que no me enfoques, yo no laburo. Eran cuestiones de implementaciones en tiempos antiguos, cosas arcaicas. Pero a lo que es el sistema actual, la idea es que puedas hacer varias cosas a la vez y en las ventanas lo vamos a dividir para poder distribuirlo en lo que es la pantalla. La información obviamente se representa de manera gráfica mediante lo que son, por ejemplo, iconos y menús. Y una de las cosas que tenemos es el administrador de ventanas, que es el que se encarga de facilitar la interacción entre las ventanas, las aplicaciones y el sistema de ventanas y obviamente el sistema operativo. Con lo cual el sistema de ventanas es algo que vamos a aprovechar los desarrolladores para no tener que implementar la interfaz gráfica en su totalidad, sino que vamos a reutilizar algo que nos da el administrador de ventanas. De hecho, aunque un lenguaje de programación nos dé elementos como ventanas, botones, nos da checkbox o nos da un montón de cosas,
tenemos la cuestión de que el sistema de ventana en realidad nos está brindando esos componentes, o por lo menos nosotros en base a componentes básicos que nos da el sistema de ventana, creamos nuevos componentes. Pero aunque el sistema, mejor dicho, el lenguaje de programación te muestre algo, el lenguaje de programación no viene con todo, sino que muchas veces son llamados al sistema operativo diciendo, bueno, dame una ventana. Acá dice Francisco Damián con una carita pareciendo medio triste, dice, o mejor dicho, sin Wozniak. No voy a entrar en ese campo porque sé que me van a apedrear, así que mejor... Eso lo podemos hablar si algún día les interesa, pero por lo menos no es al alcance de este episodio. El apedreamiento no es parte del episodio por ahora. Puede que en un futuro sí. Así que seguimos con lo que es el tema. Algo que utilizamos hoy en día en lo que es la interfaz gráfica de usuario es una metáfora, la tan conocida metáfora del escritorio. Es decir, contamos con una pantalla principal que la llamamos escritorio, en la cual tenemos iconos, por ejemplo, con forma de carpetas, las cuales representarían tener carpetas arriba de un escritorio, archivos, que son papeles desparramados arriba de un escritorio, o no necesariamente desparramados, organizados. Y estamos hablando de un escritorio bastante colosal porque es de capacidad de gigabytes o terabytes, así que qué lindo escritorio. Si uno llevara esa representación a cosas físicas sería una locura. Pero la idea es como brindar esa metáfora o esa simplicidad o esa capa de abstracción extremadamente grande que te simplifique las cosas. Cosa que al desarrollador no le simplifica tanto las cosas porque lo tiene que hacer lo más simple posible para que un usuario no se pierda. Ese es un problemita que ya comenté previamente, de que el desarrollador piensa que su interfaz gráfica es genial y fantástica, y si uno es diseñador le aviso que casi siempre la interfaz gráfica va a ser un asco porque va a estar llena de botones, de sliders, de checkbox, va a tener 500 campos de texto y va a ser todo precioso. Para el desarrollador, vos le das eso a un usuario y dices, ¿qué hago con esto? No entiendo nada. Entonces ahí es donde está el chiste de hacerlo lo más simple posible y de paso evitar complicaciones, porque ya si de por sí ponemos un campo de texto y arriba un título bastante grande en negrita y remarcando hasta con colores que vaya parpadeando, ingrese un número del 1 al 10, el usuario de Chetosito pone 15. Avisamos que cuando le damos una entrada que no era esperada a un programa, podría romperse todo. He hecho algo graciosito que podría hacer el desarrollador, decir, bueno, vos me das una entrada inválida, yo te voy a borrar el disco duro. Está bien, sería un poco de mala leche, pero como que se puede hacer, se puede hacer. Y de hecho no podemos garantizar de que eso no pase sin querer. Hay veces que los valores que estamos ingresando son fundamentales y uno dice, yo me hago el chistosito y le pongo un valor inválido, algo que no tendría que ser. Y podemos generar Stack Overflows, llenar memoria, empezar a hacer cosas raras, iteraciones infinitas, trabar el programa, trabar el sistema, borrar información, modificar el disco y muchas cosas más que los lenguajes de programación imperativo nos dan la facilidad y permiso y que son extremadamente peligrosas. Por eso en muchos aspectos recomiendo aprender la programación funcional, aunque sea por lo menos de manera teórica, y entender los conceptos que ayudan a crear programas imperativos mejores, con menos efectos colaterales, mejor implementados y muchas veces con menos errores. Así que es un buen ramal a pesar de que sea un dolor de cabeza en principio y algo totalmente antiintuitivo. Y si no te llevas bien con la matemática, esto va a ser un dolor de cabeza para toda tu vida. No necesitas una matemática muy avanzada porque las definiciones de funciones en programación funcional, recordemos que son bastante similares a lo que es la definición matemática y no es tan compleja. De hecho es simple y llega un punto que le agarras al gusto. Yo llegué al punto que quisiera poner un montón de cosas de Haskell en otros lenguajes y no puedo. Salvo mónadas, eso todavía es un dolor de cabeza. Eso va a seguir siendo un dolor de cabeza un tiempo más. A ver, acá Francisco también dice, dale, que me aguanto las piedras, Pero sí, simplificó mucho el acceso al usuario común. Como siempre sabes, el montón, chabón. Sí, exactamente. Eso facilitó mucho lo que es el laburo. No, el problema no es que te tiren las piedras vos, el problema es que las piedras me las van a tirar a mí. No, por hoy no. Puede que para otras sí. Después de lo que es toda esta metáfora del escritorio y del WIMP o de la ventana, icono, menú y puntero, contamos con otro paradigma que es el paradigma post-WIMP. Si recordamos, una vez existió la era PC y ahora existe la era post-PC. Bueno, existió la era WIMP, que sigue existiendo de hecho, pero ya no está en tanto auge, de hecho cada vez va más en decadencia, por lo menos las tendencias son esas. Y tenemos lo que es el post-WIMP, que es lo que viene después del sistema de ventanas, de iconos, de menúes y puntero. Y ahí se preguntarán, ¿cuál es?
Si están metidos medianamente en lo que es las cosas de hoy en día, se van a dar una idea. Esto fue impulsado por los que son los dispositivos móviles, que requerían utilizar otra metáfora porque no podían utilizar el sistema de ventanas, porque eso se requería muchos recursos. Recordemos que para mover un sistema de ventanas casi siempre se requiere cierta memoria gráfica, cierto procesamiento gráfico, lo cual es muy pesado. Y también, si recordamos los primeros smartphones, vamos desde lo que es Symbian y sistema operativo, así que en realidad eran sistemas bastante acotados, hasta lo que era iOS, que en principio también fue bastante acotado, pero era otra manera de pensar y que de hecho se expandió a lo que es hoy en día. De ahí surgió también lo que es Android posteriormente, poco tiempo después. Android como lo conocemos, porque Android existía previamente. Después que adquirió Google, bueno, surgió con todo el auge. Lo que es Windows Mobile, Firefox OS, sistema operativo muerto hoy en día. Y así un montón de sistemas operativos más. Pero el problema era que en dispositivos móviles no podés utilizar ventanas, en principio no se podía, por cuestiones de que los recursos no daban y hay que acordarse que tenemos una batería. Y si de por sí una laptop del año 2007 no tenía muy buena duración con el cacho de batería que venía, imaginemos en algo que tiene que entrar en el bolsillo y funcionar bien. Así que no se podía y hubo que cambiar la idea, o por lo menos la metáfora. La idea fue usar una aplicación a la vez, que en principio los sistemas operativos eran de una aplicación a la vez. Era no escuches música mientras hagas otra cosa porque no vas a poder. Después incorporaron los que fueron las tareas en segundo plano. Empezaron a incorporar aplicaciones que funcionan en segundo plano. Es decir, mientras está en segundo plano pueden trabajar, cosa que en principio no podían. Y así fue como fue mejorando las cosas. Llegamos hoy en día que podemos tener, por ejemplo, pantalla dividida y cosas así, que nos recuerdan un poco a la metáfora de la ventana, porque cuando tenemos la pantalla dividida sería como tener dos ventanas. Que de hecho se lo llama muchas veces ventanas, aunque realmente no cumplen todo lo que es del paradigma de la ventana como la conocemos en la PC. Con todo este cambio de paradigma, obviamente hicieron tantos cambios que hubo que darle un nombre. El nombre que se dio finalmente fue el post-PC, el post-Win, perdón. Y con eso se adaptaron lo que eran, por ejemplo, los distintos tamaños de pantallas, los distintos tamaños de iconos, los distintos dispositivos de entrada, porque recordemos que un dispositivo de entrada que tiene una máquina es un teclado, un mouse, un joystick, distintos componentes de hardware. En cambio, en un smartphone como que lo que tenés es una pantalla táctil. Entonces hubo que poner teclados virtuales, cosa que en una PC ya podrías hacer, pero bueno, acá por defecto teclado virtual y no puedes hacer nada más. Pones teclados virtuales, si querías les podías instalar un teclado físico, pero no entra al alcance del podcast. Después tenías que ajustarte a la pantalla pequeña, cosa que no puedes representar la misma cantidad de información, por ejemplo en una tableta, que en lo que representarías en un teléfono. Diría, wow, yo puedo ver un video sí, tranquilamente, pero una tabla, en una necesitas poner mucho scroll y en el otro no. Hay un cierto tipo de información que puedes representar de manera cómoda en una pantalla grande y otra que no lo puedes hacer en una pantalla chica, por ejemplo, que sería metiendo varias ventanas. Ya sería una locura. Imaginémonos cargar con una pantalla de 5 pulgadas con 3 ventanas abiertas. Me diría, wow, sería fantástico. Yo no sé qué se va a ver ahí adentro, porque es como que vamos a tener 3 ventanas, no se ve casi nada, casi todo está ocupado por bordes y botonera, con lo cual la parte útil va a minimizarse muchísimo. Pero bueno, ya al que le guste. Y algo que impulsó esto es el uso de la pantalla táctil, obviamente, que es un nuevo dispositivo de entrada que está bien. Los equipos anteriores querían soportarlos, que vienen desde XP o Windows Vista diciendo, sí, nosotros soportamos pantalla táctil, y la versión de Windows 7, no, pero esta sí soporta pantalla táctil. Y viene Windows 8, no, pero esta sí la va a soportar. Y así vienen como pateándola, aunque sí, con Windows 8 hubo como un buen acercamiento a lo que era el tema táctil, y con Windows 10 mucho más. De hecho lo vemos hoy en día con tabletas que corren con un sistema operativo Windows 10 completo, lo cual sí es decente y está bastante bueno. Está bien, el poder es medio reducido porque estamos hablando de una tableta, pero podés trabajar con lo que es un sistema operativo completo, cosa que iOS y Android y Windows Mobile, al que no le guste, lo lamento, pero es mi opinión, y al que diga que no, pero que podés hacer lo mismo, no podés hacer lo mismo. Una tableta con Android o iOS, yo soy usuario de iOS y lo admito, y voy a decir que no sirve como equipo principal. Está bien que puedas cumplir con todas tus funcionalidades, pero no puedes hacer exactamente lo mismo. Quiero ver que edites un video en 1080 mientras estás grabando la pantalla sin una aplicación medio rara o jailbreak, mientras estás escuchando música y ejecutar un montón de cosas así, y no lo vas a poder hacer. Quiero usar una versión de Photoshop completo y no lo vas a poder hacer. Cosa que en un sistema operativo completo, como ser los basados en WIMP, sí lo vas a hacer.
Entonces ahí es donde está el chiste de que, bueno, hay que acotarse y no son del todo completos, aunque bueno. ¿A partir de cuándo se empezó a acuñar lo que es el término post-WIMP? A partir de aproximadamente el 2011, con todo el surgimiento de lo que eran los smartphones como los conocemos hoy en día y lo que fue el surgimiento de distintos sistemas operativos, bueno, hubo que acuñar un término para llamar a esto o categorizar a esto, que fue justamente el post-WIMP. Y brinda la ventaja de, por ejemplo, interactuar mediante lo que es un stylus o un lapicito, también como se lo conoce, utilizar los dedos, cosa que un equipo de sobremesa normalmente no lo hacía. Aceptan gestos, cosa que eso lo podemos ver muchas veces como el típico atajo de teclado. Un gesto es una forma de realizar lo mismo, nada más que sin teclado. El gesto del pinch to zoom, el gesto de la rotación, el gesto de hacer un tap o tocar una vez. Y todos estos son distintos gestos que, de hecho, cuando diseñamos aplicaciones para lo que es mobile, existen formas de generalizar los gestos y que uno no tenga que pensar, bueno, a ver, si el punto está acá y el punto está acá y está presionado y se acercan y haces un montón, y bueno, la verdad que te vuelve loco. Recordemos que el mouse era un punto y eventos de botones. Imaginemos hacer el swipe o hacer un pinch to zoom, que es bueno, si detectas que se pone un dedo y se pone otro dedo a una distancia medianamente aceptable, y esos dos dedos a lo largo del tiempo tenés que calcular que si se van acercando, si se van alejando, el cálculo vectorial de cuánto se están acercando para hacer la escala de por ejemplo, de la imagen o del elemento que queremos mostrar. Recordemos que acá hay metidos conceptos de física, de escalabilidad, de que estamos escalando cosas, que la agrandamos, que la achicamos, que transformamos, que usamos vectores y un montón. Y ya creo que se cansaron de escuchar eso y es un dolor de cabeza. Por lo cual, obviamente, cuando diseñamos una aplicación con lo que son interfaces adaptadas a lo que es mobile, vas a tener los gestos de la pantalla táctil ya preincorporados para que vos puedas decir, bueno, si haces un pinch to zoom en tal parte, bueno, agrandar o achicar la imagen y te explico cómo agrandar y achicarlo. Con lo cual te quitaste el 90% de dolor de cabeza de encima. Y de paso tenés que volver a escribir eso para el siguiente programa, porque el siguiente programa también vas a tener que usarlo, así que eso da bastante ayuda. Acá dice Francisco Damián, totalmente, aún hay diferencia entre los sistemas operativos móviles y los completos. Ganará el mercado el que logre implementar los cambios. Sí. Lamentablemente veo que la tendencia va a ser que todo quiere tirar a lo mobile y que el uso o la productividad que se le da a un dispositivo, aunque me digan, no, yo hago un montón de cosas. Hay gente que sí, le saca un provecho increíble a un dispositivo móvil. Pero en su mayoría es para, quiero leer algo en Twitter, WhatsApp, Facebook, ver videos en YouTube. Demos gracias si veo una película, porque ya es un conocimiento bastante avanzado ver una película en un dispositivo móvil y no hacen más. Entonces cuando el trabajo de una persona se acota a eso, sí, lo podemos decir que reemplaza. Ahora, para trabajo profesional no es lo mismo que decir, no, yo me compro una mini PC para editar video y eso. Funciona. De hecho, yo soy un usuario de algo que medianamente es una mini PC, que la Mac Mini. Que personalmente yo estoy satisfecho y que más vale que este aparato dure muchos años más porque es bastante caro. Cuando lo compré ya me dolió lo suficiente y por mí que dure 100 años. No tengo problema. Y edito video y hago, por ejemplo, las cosas en YouTube y funciona bien. Pero no puedo negar que un equipo de sobremesa con unas prestaciones brutales es mejor. No puedo ser tan hipócrita de decir, no, yo lo hago con la tableta. Sí, te felicito que renderices algo con la tableta. Pero el mismo nivel de comodidad y trabajo que haría en un dispositivo de sobremesa es imposible. No podés comparar 4 GB de RAM con algo que son 16 GB de RAM mínimo, con una placa gráfica dedicada, con lo que es un procesador potente, con un almacenamiento de 1, 2, 3 o 5 terabytes. Son cosas distintas. No, pero yo tengo un iPad que tiene 2 GB de RAM, tiene un procesador, el A10, sí, te felicito que tengas una 10, una 9, el A1, lo que vos tengas, pero no es lo mismo, también que es ARM, no es lo mismo. Además que estás atado a una batería, cosa que en el PC de sobremesa, bueno, está bien, estás atado a la luz, pero es como si mientras que haya luz todo no hay problema. En cambio, se me terminó la batería. Me jorobé, por decirlo así, y no utilizar alguna palabra que me haga salir al explícito. Así que, ya terminando con lo que es la etapa post-win y pidiendo disculpas por haberme excedido un poco o haberme emocionado, vamos a hablar de cómo se popularizó un poco lo que es el tema de la interfaz gráfica de usuario. Recordemos que antes del 80... hablar de interfaz gráfica de usuario no era tema porque prácticamente no había computadora y lo que se trabajaba o era tarjeta perforada o con línea de comando en su defecto.
Después vino, por ejemplo, lo que fue la Apple Lisa en 1983, que de hecho no fue muy exitoso. Estuvo muy bonito porque incorporó la interfaz gráfica, que de hecho venía de Xerox. Al que diga que Apple inventó la interfaz gráfica, no es cierto. Apple inventó la interfaz gráfica, fue uno de los grandes aportes que después incorporaron a la computadora y que fue uno de los encargados de popularizarla. Pero no la creó, la crearon los investigadores de Xerox. Después en el 84 salió la tan famosa Macintosh, con lo cual se volvió un poco más famoso el tema de la interfaz gráfica, pero tampoco fue el éxito que se hubiesen esperado. Van a pasar muchos años con los cuales vamos a seguir con interfaces de consola o interfaces basadas en texto, porque habían sistemas de ventanas en Windows que eran como, bueno, tenemos ventanas, son bastante feas, que parece más una interfaz de texto, es como una BIOS con ventanas, era algo raro. Hasta que llegó el tan conocido y famoso Windows 95 por parte de Microsoft y salió el hitazo que era el paradigma de WIMP, que era el de ventana, icono, menú y puntero, con lo cual se popularizó y se masificó de una manera increíble. Y eso hay que admitírselo a Microsoft, se le aplaude porque implementó esa tecnología y desplazó casi totalmente a lo que era la interfaz en base a texto. Y después otro de los grandes cambios que hubo también fue en el año 2007 cuando se incorporó el tema de las pantallas táctiles de manera exitosa, porque hubieron intentos previos, pero de manera exitosa se incorporó el tema de la pantalla táctil a lo que era un teléfono celular, se lo conoce hoy en día como smartphone, y el primero fue el iPhone. Después vinieron Android y Windows Mobile, y hoy en día, por ejemplo, Android y iOS ya prácticamente son lo mismo, incluso en algunos, es como que no son lo mismo, pero ya tienen el mismo poder. Algunos terminan una posibilidad, otros terminan otra, hay cosas que tienen, cosas que no, y cosas así, eso ya depende en gustos. Acá dice Francisco Damián, totalmente, tenés razón, yo tengo un iPad Air 2 y una Node con un i7 y 8 de RAM, y no hay ni comparación. Totalmente de acuerdo. Y acá por fuera del sistema operativo que estamos hablando de macOS o de un sistema de Linux o sistema Windows, no soy... Prefiero no hablar de favoritismo ante sistemas, porque personalmente me llevo bien con los tres. No tengo mucho problema. Para programación, personalmente prefiero más lo que es Mac y Linux que Microsoft, aunque últimamente como que Microsoft le está dando un buen impulso, incorporando por ejemplo lo que es Bash. Pero realmente se puede trabajar con lo que es una PC completa mucho mejor que lo que trabajarías con lo que es un equipo teléfono celular o cosas así. Entonces ya con esto vamos a ir cerrando lo que es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero sepan también disculpar lo que son los ruidos de fondo. Obviamente uno no vive solo y bueno, hay que atenerse a los ruidos. Así que el tema que les había dicho, del cual quería hablar más adelante, y eso lo pongo a elección de ustedes en base a la retroalimentación que reciba en lo que va a venir o no. De hecho, es probablemente uno de los próximos temas que voy a poner en la encuesta. Recordemos que siempre postulamos una encuesta con los posibles temas a hablar en próximos episodios. Y el tema que sale elegido es el tema que se habla. Por ejemplo, para esta ocasión se eligió interfaz gráfica parte 2 y se habla de interfaz gráfica parte 2, a pesar de que también está el tema de concurrencia. Y resolver problemas de concurrencia, que ese es un tema extremadamente largo que ya venimos con muchos episodios, pero que sinceramente recomiendo aprenderlo porque, por ejemplo, para hacer interfaces gráficas de usuario es muy importante entender problemas de concurrencia y entender problemas de sincronización, porque la interfaz gráfica depende mucho de ese aspecto. De hecho, tanto que podés hacer que un programa sea totalmente inútil si no conoces eso. Así que recomiendo que se entienda el tema. Salvo que quieran hacer un programa que sea inútil, allá ustedes, elección propia. Pero el tema que quería plantear era cómo crear, por ejemplo, obviamente, de manera teórica, bueno, voy a decir, bueno, abrimos la línea de comando y escribimos esto, porque crearlo es extremadamente complejo. No tanto, pero requiere de su tiempo, trabajo y estudio. Pero por lo menos tener una noción de cuáles son los componentes que son parte de una interfaz gráfica de usuario y de una interfaz de consola. Por ejemplo, en la interfaz de consola, de los componentes que tenemos un parser, tenemos un preprinter, tenemos un sistema de tipado, tenemos un sistema interno de chequeo de un montón de cosas y un montón de cosas más. Y después tenemos, por ejemplo, lo que son programas basados en interfaz gráfica de usuario, en el cual vamos a tener botones, slider, y así podemos listar un montón de componentes, cómo interactúan y, por ejemplo, el bello secreto de la tridimensionalidad de las pantallas. Que si vamos al caso, las PC donde estamos trabajando, todas tienen pantallas 3D. Bueno, el término no es exactamente así, pero la interfaz gráfica es tridimensional. A pesar de que el monitor sea bidimensional, un pequeño problemita con semánticas y cosas así. Pero tenemos un montón de temas que
podríamos hacer referencia a eso. Así que si les interesa, yo lo voy a dejar como tema de elección en lo que la encuesta que va a salir mañana o pasado mañana. Y también recordando que siempre sale una nota en Bandai haciendo referencia al tema hablado, explicándolo de manera escrita, si les interesa. Hay veces que profundizo en algunos detalles o por lo menos lo explico nuevamente, que por ahí puede quedar más claro. De vez en cuando se acompaña con alguna imagen que sirva como referencia, pero es bastante útil, así que pásense también por lo que es bandai.com, que de paso es un muy buen blog para informarse de lo que es tecnología y de las porquerías que yo publico. Ay, pero bueno. Así que espero que les haya gustado lo que es el episodio de hoy. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @davidjordana, vía correo electrónico davidjordana@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina como ahora. Pido disculpas por hoy haber arrancado 10 minutos tardes. Hay que escuchen diferido, esto no le va a afectar. Transmitimos lo que es Code Time, como estamos haciendo ahora, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano. La semana pasada no transmitimos lo que fue Script Time, así que esta semana viene bonus y hacemos doble Script Time. Vamos a compensar un poco también, que no compensamos la diferencia de tiempo, por lo menos doble episodio de Script Time en esta semana, así que prepárense que lo vamos a estar publicando en estos días. Recuerdo también que tenemos un canal de YouTube que es David Jordana, me buscan ahí como David Jordana, donde tenemos un curso de Swift versión 3 desde cero, totalmente gratis y en español. No es la única opción para aprender, no, pero les doy la opción. Si les interesa, lo dejo ahí, disfrútenlo y aprovechenlo. Acá dice Francisco Damián, genial episodio de hoy, como siempre. Me alegra que les guste, esas palabras por lo menos son un lindo impulso. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, SoundCloud, Google Play Music. Estoy tratando de ver si me estoy acordando de YouTube, creo que no lo mencioné. Y básicamente me buscan por todos lados como David Jordana o como Code Time. Así que bueno, vuelvo a repetir, espero que les haya gustado y muchas gracias a Damián Tiscornia, a Francisco Damián, a Genji y a Eddie que se hicieron presentes en el episodio de hoy. Poquitos, pero estuvo linda la interacción, che. Así que nos estaremos viendo hasta la semana que viene. Nos vemos.